Bloque de control. El bloque de control se encarga del adecuado despliegue de la imagen en la pantalla. En televisores LCD, esta tarjeta se conoce como T-Con y se compone de entrada de señales, corrector de gama, controlador, conversor DC-DC, salida de señales. En este tipo de televisores, el proceso es de la siguiente manera. Las señales LVDS que proporciona la tarjeta principal entran a la tarjeta de control. El chip corrector de gama proporciona contraste a la información de la imagen. El chip controlador, con ayuda de memorias SD-RAM, direcciona la salida de información a las líneas de salida del bloque de control. El conversor DC-DC polariza los transistores encargados de excitar los píxeles. En televisores plasma, el bloque de control se conoce como tarjeta lógica de control, tarjeta X de direccionamiento. Funciona de la siguiente manera. La tarjeta de control envía instrucciones a las tarjetas ISUS y ZSUS para el encendido de los electrodos horizontales. Posteriormente, envía una señal PWM a los electrodos verticales a través de buffers de direccionamiento. Así, enciende las celdas en los píxeles con una intensidad específica. Toma en cuenta que en las generaciones más recientes de televisores, el bloque de control y la tarjeta principal se encuentran en una sola PCB. Uso del multímetro. El multímetro se utiliza para determinar posibles fallas en el funcionamiento de componentes, ya que sirve para medir voltaje, corriente, resistencia, capacitancia, continuidad eléctrica. Las partes que lo componen son cables con punta, bornes de conexión, perilla de selección y pantalla. Al realizar cualquier medición, asegúrate de que el cable negro esté conectado a la terminal COM. Para medir el voltaje, coloque el cable rojo en el borne que indica una V. Gira la perilla hasta el símbolo de voltaje corriente directa. Después, coloca las puntas del multímetro en las partes del circuito donde requieras conocer el voltaje. Los resultados estarán en volts o milivolts, que es la milésima parte de un volt. Para medir corriente, el multímetro tiene dos bornes, miliamperes y amperes. Para los componentes electrónicos, usa los miliamperes. Coloca la punta roja en el borne rojo de corriente señalizada con MA. Gira la perilla al símbolo de amperes de corriente directa. Abre el circuito y coloca las puntas en cada una de las terminales de este de manera serial. Toma la lectura. Antes de medir la resistencia o comprobar la continuidad, debes desenergizar el circuito. De lo contrario, el multímetro puede descomponerse y dar lecturas equivocadas. Para medir la resistencia, conecta el cable rojo en el borne con el símbolo de ohms. Gira la perilla al símbolo de resistencia. Coloca las puntas en el componente o circuito que vas a medir. La medida de la resistencia aparecerá en ohms, kiloohms o megaohms. Para medir la capacitancia, verifica que el capacitor se encuentra descargado. Conecta la punta en el borne con el símbolo del capacitor. Gira la perilla al símbolo del capacitor o de farads, según el tipo de multímetro. Coloca la punta roja en el positivo del capacitor y la negra en el negativo. La capacitancia del componente se mostrará en nanofarads o microfarads. En caso de que quieras comprobar continuidad, coloca la perilla en el símbolo que tiene un timbre. Coloca las puntas en cada extremo del componente. Si el multímetro despliega 1 y emite un sonido, significa que hay continuidad. Si despliega 0L y no hace ningún ruido, indica que no hay continuidad en el circuito. En cada medición debes sujetar las puntas del multímetro sin tocar directamente las terminales metálicas, ya que puedes alterar la medida o dañar un componente. Extracción de componentes. Al requerir de componentes nuevos en las tarjetas del televisor, tendrás que desoldar los que están dañados. Existen dos tipos de procedimientos para desoldar, que dependen del tipo de sujeción del circuito integrado. Para desoldar un componente THT, necesitas cautín,
pasta para soldar, desoldador de succión, pinzas. Conecta el cautín y espera hasta que alcance una temperatura en la que pueda derretir la soldadura. Coloca un poco de pasta para soldar en la soldadura que une los pines del circuito con la tarjeta. Coloca el cautín tocando la soldadura en un ángulo de 45 grados. Cuando la soldadura se derrita, toma el desoldador de succión, cárgalo y acércalo. Presiona el botón del desoldador para activarlo. Repite este procedimiento con el resto de pines del componente. Al final, con unas pinzas retíralo de la tarjeta. Para desoldar componentes SMT, necesitas pistola de aire caliente, flux, desarmador de punta delgada. Enciende la pistola de aire caliente hasta una temperatura de 400 grados centígrados. Aplica el flux en los pines del circuito integrado de manera uniforme. Activa la pistola de aire caliente y direcciónala al circuito integrado haciendo círculos. Procura que el aire esté concentrado en los pines del circuito. Después de unos minutos, toma el desarmador y colócalo de manera que empujes el circuito integrado. Si te resulta más fácil, coloca la malla de soldadora sobre los pines de los componentes, para que la soldadura se le adhiera al derretirla. Soldadura de componentes. Después de retirar los componentes dañados de una tarjeta electrónica, deberás sustituirlos por otros que funcionen adecuadamente. Suéldalos de la siguiente manera. Para empezar, conecta la estación de soldadura al tomacorriente. Enchufa el cautín. Enciéndela. Para soldar componentes THT, ajusta la perilla de la estación de soldadura para que el cautín se caliente a 200 grados Celsius. Del lado donde se encuentra el cobre de la PCB, coloca pasta para soldar en cada uno de los pines del componente. Coloque el componente a soldar y toca una de sus terminales con el cautín. En un ángulo de 45 grados, pone el hilo de soldadura de estaño sobre el cautín y el pin del componente. Espera que la soldadura se derrita sobre la terminal y retira el cautín. No coloques demasiada soldadura. Solo procura que el pin esté unido al cobre de la placa. Quita el exceso de soldadura de la punta del cautín con pasta para soldar y la esponja. Repite el procedimiento por cada pin del componente. Para soldar los componentes SMT, coloca el chip donde se va a soldar. Esparce el flux sobre las terminales. Acerca el cautín y la soldadura de estaño. Primero, fija las esquinas. Repite el procedimiento con los demás pines del componente. Toma estas precauciones cuando vayas a soldar. Mantén ventilada tu zona de trabajo. No respires el humo del cautín. Utiliza un extractor de aire. No dejes el cautín junto a un circuito integrado. Estas medidas te servirán para cuidar tu salud y no dañar el material con el que trabajas. No olvides usar la base para colocar el cautín. Así evitarás quemarte por dejarlo mal colocado o dañar la tarjeta electrónica o algún otro material sobre tu mesa.